en su preciosa palabra. Como creyentes no hay otra fuente a la cual podamos recurrir, especialmente en este tiempo en el cual estamos viviendo. La palabra de Dios para el creyente se convierte en una autoridad confiable. Podemos confiar en ella y a la vez podemos descansar en las preciosas promesas que encontramos en ella, que son fieles y que son verdaderas. Yo quiero invitarles en esta noche a pensar en el libro de Amós y tratar de encontrar también cómo se encuentra el Señor Jesucristo en Amós. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor Jesucristo es la figura principal. Él es el centro del precioso libro que es la Biblia. En cada libro, en cada capítulo, en cada versículo le encontramos. Y cuando no encontramos al Señor Jesucristo en la palabra de Dios, quiere decir que únicamente nos hemos quedado con la historia. Tenemos que buscarle a Él a cada paso que demos mediante cuando estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios. Y quiero invitarles a leer ahí en el libro de Amós, el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Amós, el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde la guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo contra la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor nos bendiga con su preciosa palabra leída. Quizás muy poco estudiamos los profetas menores, quizás muy poco nos detenemos, pero no por ser menores quiere decir que su mensaje es de menor importancia, sino son menores por la cantidad de su contenido. Pero los mensajes de cada uno de ellos son mensajes muy explosivos. Siempre llegaron en momentos muy apremiantes a dar el mensaje que Dios tenía para ese momento. Y aquí en el libro de Amós encontramos al Señor Jesucristo como la ira de Dios contra sus opresores. También le encontramos a Él que Él es el león de la tribu de Judá. Así le encontramos aquí al Señor Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Vamos a ver algunos datos relacionados con Amós para conocerle un poco. Comenzaremos diciendo que Amós fue un pastor ahí en una aldea llamada Tecoa, 10 kilómetros al sur de Belén. Al momento esta aldea pues ya no existe, está en ruinas. Amós profetizó en días de Usías, rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel, reino del norte, reino del sur. Fue contemporáneo de Usías y también de
de Isaías, perdón, y también de Oseas. ¿Qué significa el nombre Amós? Amós significa el que lleva la carga. No se habla de su familia, aunque él vivía en el sur, en Judá. Sin embargo, fue enviado a predicar al norte, en donde gobernaba Jeroboam. El oficio que tenía Amós, él tenía un pequeño rebaño de ovejas, tenía también algunos bueyes, cuidaba también algunas plantaciones de higueras silvestres o sicómoros. Se dedicaba a recoger su fruto. También nos dice la palabra de Dios que era boyero. Boyero es aquel que conduce los bueyes, que va al cuidado de ellos para que la línea sea, el surco sea derecho y que los bueyes puedan avanzar. Así es que Amós tenía varios oficios, estaba bastante ocupado Amós en sus quehaceres. Era de una clase baja y fue llamado por Dios para profetizar en Israel, como nos dice ahí en el capítulo 7 y el versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. O sea que el mensaje que llevaba Amós no era su propio mensaje, era el mensaje que venía directamente de parte de Dios. Amós fue el primero de los profetas menores. Pero en la lista que tenemos ahí en la Biblia le encontramos como tercero. Amós denunció los pecados y los males de Israel por haberse apartado del Dios verdadero y que por lo tanto, si no se arrepentían, vendría un juicio divino contra ellos. Y lo cual se cumplió 40 años después con la invasión asiria, la destrucción de Samaria y el consiguiente exilio. El reino del norte era un reino muy próspero. Los ricos vivían en una gran corrupción. Vivían en sus deleites. Vivían en sus vicios. Y los pobres eran miserables, podríamos decir. No llegaban ni a pobres, sino que eran miserables. La religión en este momento había perdido todo interés. Y vemos ahí al profeta Amós delante del sacerdote Amasías. Amós valientemente declara que él tiene un llamado de Dios, como nos dice el capítulo 7 y versículos 12 o versículo 11, dice, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capitán del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo uvos silvestres. Encontramos aquí una confrontación entre Amós y el sacerdote Amasías. Amasías trató de intimidar a Amós. Casi podemos imaginarlo diciendo como Pablo. Casi podemos imaginar a Amós diciendo como Pablo,
No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amasías era uno de los muchos que predicaban por dinero. Era uno de los que predicaba lo que la gente quería oír y menospreciaba a los siervos enviados por el Señor. Igual a nuestra época, ¿verdad? Muy parecido. Estamos llenos, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, de lobos rapaces. Y el gran problema de estos lobos rapaces es que la vestimenta es de oveja. Viven en la opulencia con grandes comodidades, mientras sus seguidores cada día se empobrecen más. No existe en la palabra de Dios ningún ejemplo dado por los apóstoles en los cuales ellos estuvieran cobrando por hacer algún favor divino. Los llamados apóstoles de este tiempo no podrían decir lo que dijeron Pedro y Juan a aquel cojo que era traído cada día a la puerta del templo a pedir limosna. Ellos le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos que te damos. En el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. A estos de este tiempo, lo que más les sobra es el oro y la plata. Lo que más les sobra es el dinero. Por eso no predican la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Por eso no predican el evangelio de salvación. Porque ellos aquí están muy cómodos y no les preocupa nada. El apóstol Pablo, encontramos ahí que él no quiso ser gravoso y trató de trabajar en el oficio de hacer tiendas para poder cubrir sus necesidades básicas. En un ambiente así de terrible como el que hemos narrado, se desenvolvió el profeta Amós. Tuvo que dar el mensaje de Dios en medio de esta situación difícil, tal como les tocó a todos los profetas, a cada uno en su momento. Y aquí le encontramos al Señor Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Dice el capítulo 3 y el versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? El versículo 8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Hermanos, el león es lo contrario del cordero. El cordero es manso. El cordero no opone ninguna resistencia. Y así podemos recordar al Señor Jesucristo. Ahí en Isaías, el profeta Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero. Pero el profeta Amós no muestra al Señor Jesucristo como cordero, sino que lo muestra como un león. Amós es un libro de juicios, pero a la vez es un noticiero para nuestro tiempo. Amós llevó un mensaje en el tiempo que le tocó vivir, pero ese mensaje de Amós también es vigente en este tiempo en el cual estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos en los cuales necesitamos de la palabra de Dios a cada momento. Es un noticiero para nuestro tiempo sobre los juicios que vienen sobre Israel y sobre las naciones. Por eso el Señor Jesucristo está como león que ruge y que va a hacer juicio contra las naciones. 4 veces aparece aquí como león.
En Mateo también aparece también él como león. Después de ser cordero, después de haber llevado a cabo su obra perfecta en la cruz del Calvario, después de ser llevado como cordero al matadero, él viene para poner juicio. Al final, todos se van a unir contra Israel, pero no podrán, porque el que manda es el león de la tribu de Judá. En Amós el capítulo 1 y el versículo 2 dice que Jehová rugirá desde Sión. Amós era pastor y estaba familiarizado con el rugido de los leones. El rugido del león en la selva es uno de los sonidos más terribles. Cuando está cerca, produce terror en los hombres y animales. Dice que él rugirá desde Sión. Dice que todos temblarán. Y algo muy importante que encontramos aquí en el libro de Amós es que la gente se había extraviado por más de 150 años. Los del reino del norte habían creado sus propias reglas y ellos estaban adorando a otros dioses. Estaban haciendo su propia vida, viviendo conforme a su propio razonamiento. Los ricos vivían en casas de marfil. Tenían casas para el verano, tenían casas para el invierno, tenían las mejores lociones para utilizarlas, pero los pobres estaban muy pobres, a tal grado que eran comprados hasta por un par de zapatos. Según nos dice el capítulo 8 y el versículo 6 de este libro. Para comprar los pobres, dice, por dinero, y los necesitados por un par de zapatos. Venderemos los desechos del trigo. Era tremenda la situación, eran dos extremos, unos extremadamente ricos y otros extremadamente pobres. Amós es enviado para revelar el pecado y hacer un llamado de arrepentimiento a esta gente que se encontraban en esta situación difícil. Y entonces el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. A Israel no lo toleraré más. Amós 7 y el capítulo 7 encontramos esto. Amós 7 y 8. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Así es que el mensaje de Amós no era para arrepentimiento, sino que era para decir que venía un juicio. Y él dice aquí: no lo toleraré más. ¿Qué es una plomada? Bueno, una plomada es una cuerda con un peso en la punta y que cuelga debido a la fuerza que ejerce este peso, de acuerdo a la fuerza de gravedad. Es un instrumento rudimentario. Durante milenios ha servido como una herramienta importante para el albañil, para el constructor. ¿Para qué sirve la plomada?
Bueno, la plomada sirve de guía para que lo que se está construyendo no quede torcido, para que la pared no quede torcida. Es mejor es mejor que el ojo del constructor, por muy diestro que el constructor sea. Ni el ojo del constructor ni la experiencia del constructor tienen la precisión que tiene la plomada. Muchas de nuestras casas muchas veces se ven pandas, las paredes. Eso quiere decir que no se usó plomada. Así es que muchas de nuestras casas parecen así como la torre de Pisa ahí en Francia, que pasa inclinada como 7 metros. ¿Qué representa la plomada? Bueno, la plomada representa lo que es objetivo. Por tanto, lo que es verdadero es un símbolo de la palabra de Dios. Como decía al inicio, no podemos acudir a otra herramienta. No podemos acudir a alguna fuente que encontremos en este mundo. Porque este mundo únicamente se prepara para la destrucción. Únicamente se prepara para el caos. Pero nosotros podemos descansar en su palabra. Podemos descansar en la plomada de Dios. El criterio de lo que es recto no reside en el constructor, sino en algo que está fuera de él, como lo es la plomada. La plomada se convierte en el juez inapelable. El veredicto de la plomada puede fallar el misionero, puede fallar el obrero, puede fallar el anciano, puede fallar el diácono, o cualquier creyente puede fallar. Podemos fallar, pero nunca va a fallar la palabra de Dios. Ella permanece para siempre y sus dichos son verdaderos. La plomada mantiene humilde al constructor, mantiene humilde al albañil, porque tiene que depender de ella. No puede hacer caso omiso de ella. Esto nos dice que el albañil o el constructor tiene limitaciones. Necesita de ella. Es imprescindible. Y en vez de despreciarla, la valora como un instrumento o una herramienta muy importante. Tiene que ser usada también en la posición correcta, en la posición de vertical. Y nosotros también debemos de aprender a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Dios usó la plomada para mostrar a Israel que estaban actuando de acuerdo a sus propios criterios, de acuerdo a sus propios razonamientos, de acuerdo a sus propias emociones y sentimientos. Hermanos, no podemos dejar llevarnos por las emociones o por los sentimientos. Y por eso Dios le dice aquí a este pueblo: no lo toleraré más. Cada uno de nosotros necesitamos, hermanos, de una plomada que nos marque lo que es correcto, que nos marque lo que es verdadero y así poder continuar adelante. No podemos confiar en lo que nosotros pensamos. No podemos confiar en nuestros criterios.
No podemos depender de nuestras emociones o de nuestros razonamientos. Muchos de los fracasos en la vida espiritual se deben al pensar que no necesitamos la plomada de Dios. Y cuando pensamos así, tenemos fracasos tremendos en nuestra vida. Y es que no podemos ponernos a construir, no podemos seguir construyendo usando el sistema de valores que este mundo tiene. Porque entonces cada día estaremos hundiéndonos aún más. El sistema de valores de este mundo únicamente está llevando a todas las personas a la destrucción, al caos, porque está controlado por el enemigo de nuestras almas, por Satanás. Él tiene el control de todo lo que está pasando. Y por lo tanto nosotros debemos de tener mucho cuidado en esto, de saber también utilizar correctamente la palabra de Dios o la plomada de Dios para no ser reprobados. En Daniel capítulo 5 versículos 8 al 31 encontramos al rey Belsasar. A él le dijeron, mientras él miraba una escritura ahí en la pared, mientras temblaban sus piernas, mientras palidecía su rostro, mientras estaba turbado él y todos los que estaban con él ahí bebiendo en los vasos de oro que fueron llevados del templo de Jerusalén, le dijeron, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Ananías y Zafira, al ser medidos con la plomada de Dios, dice que cayeron muertos al suelo. Y aquí en Amós, por eso es que en Amós encontramos, el Señor es la ira de Dios contra sus opresores. Él es el león de la tribu de Judá. Y Él quiere que mientras nosotros estemos en este mundo, nos demos cuenta que somos peregrinos y extranjeros. Teniendo nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. No en las de este mundo, sino en las cosas de arriba. No podemos andar de la mano de este mundo porque este mundo se encamina únicamente a la perdición. No podemos tener una vida espiritual a medias, un poco de Dios y un poco del mundo. No podemos tener una doble vida. Dice en Amós 3:3, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. No podemos caminar de la mano, hermanos, con este sistema que únicamente se encamina al juicio eterno. Nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, donde dice que la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Nuestra mirada debe estar puesta arriba, no en lo de esta tierra. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que el oleaje es muy fuerte y tendemos a debilitarnos. Tendemos a sentir temor. Tendemos a sentir miedo. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, todo iba bien mientras su mirada estaba puesta en la persona del Señor Jesucristo. Pero cuando vio a su alrededor que el oleaje era muy fuerte, tuvo miedo y fue en ese momento cuando Pedro comenzó a hundirse. Hermanos, Él viene pronto. Él viene por su iglesia. Estamos viviendo ya
Yo siempre digo los últimos días de los últimos tiempos, porque los últimos tiempos comenzaron a partir de Pentecostés hacia este momento. Ya el apóstol Pablo no esperaba la muerte, él esperaba la venida del Señor. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo no debemos estar atentos a este gran acontecimiento que como iglesia debemos estar esperando? Yo pienso que el Señor todavía no viene porque aún la iglesia no clama, ven Señor Jesús. Todavía no clamamos que el Señor Jesucristo venga para llevarnos, pero Él viene pronto. Y aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y después de este evento de la venida del Señor por su iglesia, va a comenzar entonces el rugido como el león. En su segunda venida, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a poner a sus enemigos bajo sus pies. Vendrá lo que se conoce como el día de la ira de Dios, el cual comienza desde los sellos durante la gran tribulación, los juicios de los 7 sellos, desde ahí comienza el día de la ira de Dios. Y finaliza cuando el Señor Jesucristo viene para poner sus pies ahí en el monte de los olivos, de donde va a reunir a los enemigos y los va a derrotar en la famosa batalla de Armagedón y dar inicio así al reino de paz. Pero nosotros no esperamos este día de la ira. Nosotros no estamos esperando este día de juicio, porque no será para la iglesia, sino que será para todos aquellos que no obedecieron a su mandato. Nosotros estamos esperando algo mucho mejor, que es la venida del Señor por su iglesia. Hermanos, el Señor viene a llevarnos. Nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba. Este mundo está cada día yéndose en picada. Y la gente la vemos que está pensando. Dice, ya se está hablando bastante de el nuevo orden mundial. Y la gente ya está comentando, parece que es el comentario de cada día, el nuevo orden mundial. Y muchos están pensando en arreglar su vida con el Señor, pero así la gran mayoría únicamente lo ven como un acontecimiento que está por venir y que a lo mejor les puede beneficiar. Pero nosotros no esperamos nada de este mundo. Nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser debe estar pensando en la venida del Señor. Y los días que nos tocan vivir aquí, que el Señor nos ayude para que podamos anunciar su palabra, para que podamos anunciar el mensaje del Evangelio a todas aquellas personas que caminan sin Dios, sin fe y sin esperanza, y decirles que aún hay tiempo, aún el Señor está a las puertas. Hoy es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación y que mañana que sea ya un día demasiado tarde. Hermanos, el libro de Amós es un libro de candente actualidad. Nos narra todos estos eventos futuros, los juicios que vendrán. Y esto debe animarnos para vivir una vida que sea agradable a Él. Ahí donde estamos, quizás en nuestras casas, ahí encerraditos, quizás estamos muy preocupados por cuidar nuestro cuerpo. Y está bien. Todas las medidas, toda la información que escuchamos es para el cuidado de nuestro cuerpo. Pero ahí donde estamos en nuestra casita encerrados, podemos estar contaminando algo mucho más precioso,
que es nuestra alma, y de esa forma entristeciendo nuestro espíritu. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado. Que el Señor nos ayude para que podamos vivir con la lectura de la palabra de Dios cada día, llevando una vida de oración. Y de esa forma vamos a salir triunfantes. De esa forma vamos a tener una vida que sea agradable a Él. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Esto fue un mensaje de estudio bíblico. Les esperamos